Estamos de regreso con noticias de la agencia EFE. Está planteándose la posibilidad de retirarse de Cuba después de que el régimen solo le devolviera a 2 de sus reporteros en la isla las credenciales que les quitó a todo el equipo. Rolando Nápoles tiene un informe. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis. Efectivamente, se trata de al menos la primera reacción pública de la agencia española EFE en medio de una campaña de activistas y familiares de los presos políticos del 11 de julio que le piden que cubra los juicios a estos presos en Cuba. En la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo casi que... O sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más. El régimen cubano parece que quiere echar a la agencia EFE de Cuba. Lo afirma en Madrid Gabriela Cañas, la presidenta de esta agencia española, quien reveló que están planteándose la posibilidad de irse de la isla. Nos están echando de Cuba. O sea, yo realmente no podemos, con 2 periodistas, con una periodista y un fotógrafo, no podemos ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE. Y es muy penoso. El anuncio de la presidenta de EFE de que podrían irse de Cuba ocurre mientras el régimen solo le ha devuelto las credenciales a 2 reporteros de la agencia española, después de retirárselas a los 7 del equipo en la isla. Es que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que si nos echan no podemos hacer otra cosa, tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla. La amenaza de una posible retirada de EFE de Cuba ocurre en medio de una campaña en redes sociales de activistas y familiares de presos políticos del 11 de julio, exigiendo a esa agencia y a la prensa internacional acreditada en la isla que cubra los juicios a estos presos. Nosotros hemos estado llevando una campaña en redes para que la agencia EFE cubra los juicios. La agencia EFE es la agencia de noticias de habla hispana más replicada, tanto en Europa como en América Latina, y por supuesto que eso es muy importante, pero por mucha presión que nosotros hagamos, es muy difícil que lo cubran en tanto el Estado cubano no hable de esos juicios en sus medios oficiales. En medio de esta campaña exigiendo a la prensa internacional acreditada en Cuba cubrir los juicios a los presos políticos del 11 de julio, la agencia AP fue este 11 de enero a reportar al Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde se realiza el juicio por el supuesto delito de sedición a quienes protestaron en La Guinera. Yo lo vi el día 6, que tuvo la visita, estaba bien, estaba tranquilo, ¿viste? Con esperanza de que bajen. Y todas las madres aquí tienen tremenda esperanza para que baje todo eso, porque es muchos años lo que le están pidiendo. Muy injusto lo que está pasando, porque mi hijo nunca, en ningún momento cometió el delito de sedición. Eso es mentira. Él no planificó nada, él solamente se sumó cuando salió de la casa a la manifestación, fue lo único que hizo mi hijo. Los juicios a 57 de los presos políticos del 11 de julio se realizan esta semana en Cuba, en momentos en que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la UNICEF la situación de 39 cubanos menores de 21 años presos por estas manifestaciones, mientras la organización independiente Justicia 11J informó que registró, tras esta rebelión, el arresto de 129 cubanos menores de 21 años. Algo tiene que suceder, un castigo, no sé, mándenlo para el campo a trabajar, pónganlo a trabajar si muchos están sin trabajar, que para eso hace falta manos, para eso. Pónganlo a, no sé, pero ese castigo está injustamente. Y por cierto, la organización independiente Justicia 11J dijo que al menos 53 niños y adolescentes cubanos entre los 12 y los 20 años de edad continúan presos tras la rebelión del 11 de junio en la isla. Lo mismo con sanciones administrativas, condenas de cárcel o esperando un juicio en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.